Incontable es la cantidad de veces que hemos visto imágenes donde se recomienda un tipo de entrenamiento o método de entrenamiento según el tipo de somatotipo o cuerpo que tienes. Esto lo vemos normalmente en las redes sociales y en general en muchas páginas web, en gran cantidad de ocasiones acompañado de alguna imagen con información que nos da a entender que nuestro somatotipo define hasta dónde se pueden hacer modificaciones estéticas corporales. Pero, ¿qué tanta utilidad tienen los somatotipos dentro de la actividad física? Y más precisamente, ¿en verdad es tan determinante en el área fitness? Antes de comenzar a responder esta pregunta, es importante ponernos en contexto, no solo sabiendo para qué se utiliza la medición de los somatotipos, sino también su historia, junto con todo lo que causó su aparición y posterior modificación. De este modo, podremos entender y nosotros mismos darle el valor correspondiente dependiendo de la área o de la actividad física donde nos estemos desenvolviendo. Para fines de entendimiento, dentro de la actividad física, fitness y deportiva se le suele dar las siguientes utilidades. Cuando hablamos del área fitness es para darse una idea sobre el tipo de cuerpo que se puede llegar a construir, y en la deportiva para identificar el tipo de cuerpo que puede ser más eficiente para alguna disciplina en específico. Ante esto se pueden identificar tres tipos de cuerpos, principalmente ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el origen. Si bien uno se puede remontar hasta la antigüedad y darse cuenta que desde los griegos se buscaba una clasificación corporal, es hasta los años 40 del siglo pasado que se genera una clasificación a la estética corporal, viniendo de la mano del Dr. William H. Sheldon, psiquiatra interesado en los estudios entre el físico y el temperamento. Los esfuerzos de Sheldon fueron para leer la naturaleza interna de una persona a través de su apariencia externa. Durante su época más productiva, publicó varios títulos relacionados a este tema, entre ellos Variedad del físico humano en 1940, Variedad del temperamento humano en 1942, Variedad de juventud delincuentes en 1949 y El Atlas de los hombres en 1954. El desarrollo de este último libro marcó un antes y un después entre algunos colaboradores y posteriormente puso en tela de duda todo su planteamiento, cambiando completamente la teoría y planteamiento de los somatotipos. Todo el esfuerzo que hizo el Dr. Sheldon venía de la importancia que se le daba a la buena apariencia asociada a una buena postura, que aparece en la década de 1820 y finales de ese siglo. En esta época se tenían tres temas fundamentales. Primero, se percibía que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno que se estaba generando y que las restricciones de la escolaridad causaban degeneración física en los jóvenes. En segundo lugar, se generó la percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplasten y deformaran. En tercer lugar, también se empezó a asociar una mala postura con una degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción. Conforme comenzó a madurar la medición de los cuerpos humanos, la antropometría se convirtió en una más de una larga lista de ciencias relacionadas con las mediciones detalladas, la comparación y la interpretación de las variables en partes del cuerpo, incluida la postura. A finales del siglo XIX es cuando la actividad física por medio de una profesión emergente, la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le vieron la utilidad para corregir y solucionar malas posturas, bajo el planteamiento de Platón, mente sana en cuerpo sano, abriendo así diversos foros relacionados al tema. Se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para la evaluación postural, además de medidas específicas que se iban realizando. En esta época, el cuerpo de la mujer recibió mucha atención por parte de los educadores físicos, impulsados por la visión de que las mujeres sufrían una postura más pobre, ya sea de forma natural o debido a la ropa más ajustada y la falta de ejercicio. Bajo este contexto, basándose en la escuela antropométrica italiana y en el psiquiatra alemán Ernst, quienes en sus casos clínicos clasificaban pirínicos, asténicos y atléticos, el Dr. Sheldon los tomaría en cuenta para su propuesta de los somatotipos. Así, tras recolectar un conjunto de datos de 4.000 fotografías de estudiantes de la Universidad de Chicago,
estructuró los sistemas corporales llamados somatotipos, estos con sus correspondientes temperamentos, surgiendo de esta manera los términos ectomorfo, que hace referencia a la delgadez, a la gordura, y la mesomorfia, a la musculatura. El Dr. Sheldon infería de esta manera que el temperamento y el carácter estaban relacionados con las medidas corporales. Hacía énfasis en la salud, la belleza y la simetría del físico humano, despertando la alerta sobre las tendencias eugenésicas del Dr. Sheldon. Esta teoría, al tener características eugenésicas, se aplicaba al análisis racial, con el argumento de que la descendencia europea tenía espinas más erectas y huesos más rectos, lo que les permitía un comportamiento más elegante, en contraste con las personas de raza blanca menos civilizados. Con el paso del tiempo, la visión y tendencia de los educadores físicos sobre los somatotipos fue cada vez más distinta de la que tenía el Dr. Sheldon. Por un lado, los educadores físicos creían en la posibilidad de la modificación corporal por medio de un buen entrenamiento y ejercicio. Por consiguiente, se podía corregir algunos problemas. Por otro lado, el Dr. Sheldon no creía que esto podría ocurrir. Creía que la calidad biológica de la población mejoraría al mejorar su belleza, pero desde su punto de vista, con el tipo de cuerpo con el que uno nacía y sus niveles correspondientes de belleza y simetría, no se podía hacer mucho. A finales de los años 40 hace su aparición quien años después sería una de las referentes para la medición de los somatotipos, Barbara Honeyman, tan entusiasta del trabajo de Sheldon que se divorció para poder ir a trabajar con él y aprender toda su metodología. Pero desafortunadamente para ella, al haber aprendido toda esta metodología que manejaba, comenzó a cuestionarla y tener serias dudas sobre su trabajo. Toda su relación terminó explotando cuando se encontraban trabajando en el libro Atlas de los Hombres, en 1954, donde años después de su publicación, Barbara Honeyman revelaría que el Dr. Sheldon le pedía modificar y clasificar datos para poder hacer sus curvas de altura-peso y recortar imágenes para poder tener ejemplos de algunos somatotipos extremos que no se habían encontrado en la vida real. Tras el rompimiento entre Sheldon y Honeyman, Barbara comienza a estudiar un doctorado en educación física, teniendo un acercamiento más profundo sobre la visión de los educadores físicos y sobre los somatotipos. En esta etapa de su vida comienza a estar más cerca de Scott Held, con quien termina casándose años después. Y por ello, en sus fórmulas para la medición de los somatotipos, el nombre que comenzamos o que se ve es Barbara Honeyman Held o simplemente Honeyman Held. Al pasar los años, Barbara se convirtió en una experta de los somatotipos, generando fórmulas, intentándolas hacer más confiables para el cálculo de estos somatotipos, teniendo ahora una visión completamente distinta a la que tenía con el Dr. Sheldon. También con el tiempo, el trabajo del Dr. Sheldon y los cuestionamientos por su carácter racial y eugenésico terminaron desacreditando su teoría que relacionaba el cuerpo con el temperamento, así como sus fórmulas para la somatotificación y las teorías que sustentaban el somatotipo como algo duradero en el tiempo, un físico que perduraría para toda la vida. En los años 50 intentó reformular su teoría modificando los cálculos de los somatotipos, pero aún así todo el precedente que tenía y el crecimiento de las nuevas figuras expertas en el somatotipo, entre ellas Barbara Honeyman Held y Lindsay Carter, quienes terminaron colaborando y generando la fórmula que más se utiliza hoy en día para la medición de los somatotipos, la fórmula Held-Carter, terminaron desacreditando y sepultando el trabajo del Dr. Sheldon. Ahora veremos los somatotipos hoy en día. La percepción que hoy en día se tiene sobre los somatotipos es completamente distinta a la original. Held-Carter, en su artículo Investigación de metodología y kinesiología de los somatotipos, lo describen a la perfección. Entre las diferencias está la forma de medición. Las escalas que se utilizaban antes las consideraban arbitrarias y sin fundamento. Pero la diferencia más importante para nosotros es la eliminación de la permanencia del somatotipo. Eliminaron las extrapolaciones por la edad, por lo que ahora son considerados morfofenotipos o somatotipos presentes y no predicciones a futuro del somatotipo.
definiendo más precisamente el somatotipo como la conformación morfológica actual. Los términos endomorfo, mesomorfo y ectomorfo se hicieron completamente presentes, refiriéndose el primero a la grasa relativa, el segundo a la musculatura relativa y el tercero a la delgadez relativa. Desafortunadamente, aún hay quienes arrastran ideas erróneas sobre el somatotipo, llegando incluso a hacer similitudes con el biotipo, por lo que es necesario que hagamos una aclaración sobre esto. El biotipo es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de su especie, su variedad o raza. El biotipo está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos. El genotipo vendría siendo la carga genética, mientras el fenotipo son las características físicas, siendo la representación visual de esta carga genética que traemos. Por este motivo, los somatotipos solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales, porque a pesar de que sean dadas por la carga genética, también nuestra interacción con el entorno influye en nuestras características físicas. Además, no se realiza ningún análisis genético cuando se efectúa la medición del somatotipo, quedando simplemente en características fenotípicas del momento de la medición. Teniendo todo esto, ahora podemos ver la utilidad del somatotipo. Si bien la utilidad del somatotipo dentro de la actividad física y el entrenamiento puede ser muy específica, primero debemos quitarnos de la cabeza las ideas erróneas que pululan en muchos lados. En el área fitness y de recomposición corporal se suelen utilizar como un identificador sobre qué tipo de entrenamiento es mejor o peor para cada tipo de cuerpo, o qué tipo de físico tendrás en un futuro. En el primer caso, sobre el tipo de entrenamiento, no hay un sustento científico que muestre que un tipo específico de ejercicio tenga mayor o menor resultado en un tipo de cuerpo. Más bien, estos resultados vienen determinados por la dosificación adecuada de cada individuo y su alimentación. Por ejemplo, alguien con más tendencia endomórfica, si desea modificar a más tendencia mesomórfica, deberá implementar un entrenamiento adecuado junto con una disminución calórica, cuidando sus requerimientos nutricionales. Y en la otra dirección, si alguien ectomorfo desea pasar a ser más mesomorfo, necesita un entrenamiento para el crecimiento de la masa muscular, junto con un incremento calórico también cuidando sus requerimientos nutricionales. Dar a entender que se puede predecir qué tipo de físico uno tendrá por el somatotipo que presenta a la hora de su medición es seguir con la idea de que el somatotipo es duradero en el tiempo. La utilidad dentro de esta área es solo como un parámetro de partida y como orientación a dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio. Dentro del deporte tiene particularidades específicas. Con el somatotipo se puede ayudar a determinar para qué disciplina deportiva cierto tipo de cuerpo puede ser más apto que otro, o presentar un mejor desempeño físico o un mejor desempeño en general. Incluso se han hecho investigaciones para determinar qué tipo de cuerpo tienen quienes son campeones mundiales en algunas disciplinas deportivas y de esta manera determinar cuál sería el cuerpo ideal para esta misma disciplina. Uno de los estudios más grandes y de mayor relevancia fue en los Juegos Olímpicos de 1968, donde se llevaron a cabo estudios con un amplio equipo de investigadores, en el que incluyeron varias variables, tanto morfológicas como fisiológicas, incluyeron información genética y familiar de los deportistas. Desafortunadamente, este estudio, a pesar de haber sido muy relevante en su tiempo, por el pasar de los años y que los deportistas de los Juegos Olímpicos fueron siendo cada vez más jóvenes, con madurez biológica como psicológica distinta, mostrarían una pequeña variabilidad o variable con los patrones obtenidos en México de 1968. Pero en la actualidad hay muchos estudios a nivel mundial que han obtenido un somatotipo ideal para las diferentes disciplinas deportivas, buscando en muchas ocasiones estas características en las posibles promesas deportivas. A pesar de lo anterior, hay quienes consideran que la evaluación a través del somatotipo tiene sus limitaciones. James Tanner, desde 1964, menciona que el somatotipo pondera la descripción de la forma y no el tamaño.
y es que en las disciplinas deportivas se reconoce que las ventajas para un mejor rendimiento puede estar directamente relacionada con las dimensiones y proporciones corporales y no específicamente con la forma. La utilidad del somatotipo dentro de la actividad física fitness o deportiva tiene sus limitantes y dependerá hasta cierto punto de nosotros la importancia que queramos darle para el área que nos encontremos trabajando o nos estemos desenvolviendo. Claro, conociendo todo el contexto que rodea el somatotipo y no queriendo llevarlo más allá de lo que en realidad es. Queremos finalizar con las palabras de la misma Barbara Honeyman-Held, que nos puede poner a reflexionar sobre la utilidad de los somatotipos. La gente me pregunta con frecuencia cuál es la utilidad de esto. Lo hago porque es interesante. No aprecio ninguna gran ilusión acerca de su utilidad. Muy bien, eso es todo por este pequeño video informativo. Déjanos tu dedito arriba si te gustó el video, déjanos tu dedito abajo si no es así, sea como sea. Muchísimas gracias por vernos o escucharnos. Yo me despido, soy Alexis y nos estamos viendo o escuchando en el próximo video.